Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en la economía global a mediados de 2025. A ver, los titulares hablan de mejora, ¿no? El FMI sube previsiones y tal, pero luego dicen eso de resiliencia tenue. Sí, suena un poco a... Bueno, pero no tan bueno, ¿verdad? Exacto. Como que mejora, pero con la boca pequeña. Vamos a intentar rascar un poco esa superficie a ver qué encontramos. Sí, porque los grandes números a veces engañan un poco. Hoy vamos a ver cómo la política comercial, sobre todo la de Estados Unidos, está metiendo bastante ruido, digamos, distorsionando las cifras Ajá. y creando una divergencia muy clara entre Estados Unidos y la eurozona. Y bueno, como esto deja a los bancos centrales en una encrucijada un poco complicada. Pues venga, vamos a desliar esto. El FMI, como decíamos, mejora las previsiones. 3,0% global para 2025 y 3,1% para 2026. Suena bien, ¿no? Pero insisto, ¿por qué tenue? ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa que esa mejora se apoya en pilares, bueno, un poco inestables, Ujú. como un castillo de naipes, casi. Hay como 4 puntos clave que la hacen frágil. A ver. Uno, un adelanto de actividad. O sea, empresas que produjeron o importaron más a principios de año. Por miedo a los aranceles. Exacto, Ajá. por miedo a futuros aranceles. Es como pedir prestado crecimiento al futuro, ¿sabes? Dos, los aranceles de Estados Unidos, que al final fueron menos duros de lo que se temía. Hubo algunas pausas. Una tregua, digamos. Eso, una tregua frágil. Tres, unas condiciones financieras un poquito mejores porque el dólar estuvo temporalmente más débil. Y cuatro, el estímulo fiscal. Gasto público en Estados Unidos, China, Alemania. Que siempre ayuda, claro. Ayuda. Sí, pero no es crecimiento orgánico de ese que se sostiene solo. Es un empujón, pero ¿cuánto dura? Entendido. Y esa fragilidad, como dices, parece que salta a la vista si comparamos Estados Unidos y Europa. EU, ojo, crecimiento anualizado del 3,0% en el segundo trimestre de 2025, un dato que parece espectacular. Parece. Pero, cuidado. Mucho cuidado con ese 3,0%. Es casi un espejismo estadístico. Si miras un poco más a fondo, ¿Qué pasa? que se debe, casi todo, a que cayeron muchísimo las importaciones. Y como las importaciones restan en la fórmula del PIB, pues si cae mucho, el PIB sube, ¿Y por qué cayeron? porque se habían disparado antes por los aranceles, ¿no? Precisamente, por el miedo a los arancelos del trimestre anterior. Si miras lo que de verdad importa, la demanda interna privada real, eso que llaman ventas finales reales a compradores domésticos privados, pues creció solo un 1,2%. Y peor aún, la inversión privada se hundió, un 15,6% anualizado. Un desplome, vamos. Ostras, un desplome. Y mientras tanto, aquí en Europa, la eurozona, pues apenas un 0,1% de crecimiento trimestral. Casi nada. Y muy desigual, además. Muy desigual, sí. España con un plus 0,6% y Portugal con un plus 0,6%, que tiran un poco del carro. Pero los grandes, Alemania e Italia, se contrajeron. Un menos 0,1% cada uno. Ahí está la divergencia clarísima. Estados Unidos con cifras que engañan y debilidad por dentro. Y Europa estancada en su motor industrial, pero con el sur aguantando un poco mejor. Exacto. Una foto muy partida en dos. Entonces, si los números gordos mienten un poco y la cosa está tan distinta, ¿qué es lo que mueve los hilos de verdad? ¿Es todo por la política comercial? Pues, en gran medida sí. La incertidumbre sobre los aranceles de EU es la gran protagonista ahora mismo. El acuerdo este reciente con la UE, que fija una base del 15%, bueno, es mejor que lo que se amenazaba antes, pero sigue siendo alto. Y deja dudas, ¿no? En sectores importantes. Claro, deja muchas dudas en farma, en coches, y esa incertidumbre es la que provoca estos bandazos tan raros. El efecto látigo, lo llamas. Eso es, el efecto látigo. Imagina que llevas un cubo de agua corriendo. Si frenas de golpe, el agua se sale, ¿no? Y si aceleras de golpe, también. Pues esto es parecido. Entiendo. Primer trimestre. Importaciones a lo bestia por miedo a aranceles. Y hunden el PIB de EU menos 0,5%. Segundo trimestre. Frenazo a esas importaciones y el PIB se dispara, más 3,0%. Pero eso no es economía sana, es una reacción, casi espasmódica a la política. Vale, pillada la metáfora del cubo. ¿Y los bancos centrales? ¿Cómo manejan este lío? Deben estar un poco, bueno, descolocados. Pues, van por caminos muy distintos. La Reserva Federal, la Fed, mira ese 3,0% de PIB
aunque sepa que tiene truco, ve la inflación subyacente aún en el 2,5% por encima de su 2%. Y tiene la excusa perfecta. Exacto. La coartada perfecta para mantener los tipos altos y decir, de momento no bajo nada. Es la paradoja. Un dato de titular bueno te aleja el alivio monetario. ¿Y el BCE, el Banco Central Europeo? El BCE está más en modo esperar y ver. Mantiene los tipos en el 2%. Es que tiene señales totalmente opuestas. Por un lado, crecimiento casi cero y la amenaza de los aranceles. Eso pediría bajar tipos, ¿no? Lógico. Pero por otro lado, la inflación justo en el objetivo del 2% y toda esta incertidumbre comercial. Pues aconsejan prudencia, esperar. Su principal dolor de cabeza no es interno, es la política de fuera, sobre todo la de EU. Y eso se ve en la industria, ¿eh? Los PMIs, las encuestas estas rápidas, empresas, siguen flojos en el corazón de Europa. Viendo este panorama tan distinto entre los grandes, con Estados Unidos volátil y la eurozona ahí medio parada en el centro, ¿hay alguna luz? ¿Alguna región que lo esté haciendo mejor? Sí, sí que la hay. Y una nos toca muy de cerca, España. Está siendo la sorpresa positiva en Europa. Creció un 0,7% en el segundo trimestre, muy por encima de la media. ¡Anda! Dicho, el FMI espera que España crezca un 2,5% en todo el año 2025. No está nada mal. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esa resistencia aquí? Pues parece que es una mezcla de cosas. Exportaciones de servicios que van muy bien, no solo el turismo, que está a tope, sino otros servicios profesionales. También el empleo, que aguanta fuerte, ayudado en parte por la inmigración cualificada. Y una demanda interna que, de momento, resiste. Oye, pues buenas noticias desde casa, que no está mal. ¿Y fuera de Europa? ¿Asia, quizá? Pues sí, mirando a Asia, el FMI también ha mejorado las previsiones para China. Un 4,8% para 2025. Le ayudan los estímulos que han metido y que los aranceles de EU al final no fueron tan bestias como se temía. Vale. Y luego está India, claro. India sigue volando. Previsto un 6,4% de crecimiento. Sigue siendo la gran economía que más rápido crece del mundo. Son motores importantes, sin duda. O sea que, si resumimos un poco, tenemos una recuperación global que, bueno, parece un poco de cartón piedra, ¿no? Frágil, muy desigual entre zonas y súper dependiente de los vaivenes de la política comercial. Totalmente. Que la clave es mirar más allá del titular gordo del periódico. Totalmente. Hay que fijarse en la demanda interna real, como decíamos de EU. En cómo está la industria de verdad. Esos PMI en Europa son un buen termómetro. Y escuchar mucho lo que dicen los bancos centrales sobre los riesgos que ven, más allá de la cifra del día. Queda claro, sí. Navegamos aguas bastante movidas. Esa resiliencia tiene mucho de fachada. La divergencia es lo normal ahora mismo. ¿Y la política? Bueno, la política parece que pesa tanto o más que la economía pura y dura. Y esto quizás nos deja una reflexión final, ¿no? Para quien nos escucha. Si resulta que las decisiones políticas pueden provocar estas oscilaciones tan bestias en la economía, basta con que las empresas, los inversores, reaccionen a la última noticia sobre aranceles. Buena pregunta. O quizás deberían empezar a integrar el análisis de riesgo político mucho más a fondo, de forma más estratégica en sus planes a largo plazo, casi como si fuera otro factor macroeconómico más, ¿no? Pues ahí lo dejamos, para pensar.